Nos quedamos en San Francisco. Sí. Nos quedamos en San Francisco. Cuéntame. Decía, bueno, en la calle Rivas, frente a la iglesia, el tema de la familia. La abuela vivía frente al parque. Papá era, cuando yo nací, papá era empleado de la Casa Monet. Un empleado de la De Casa lo del cacao, ¿verdad? ¿Eh? En la Sí. moneda de lo del cacao. Cacao, claro. Exacto. La Casa Monet. Y ya cuando yo cumplí 4 años, lo botaron del empleo. Oh. Papá era muy recto, ¿no? Una gente muy honesta, ¿no? Y además no aceptaba humillaciones. Y uno de los jefes, pues, le faltó el respeto y se fue. Bueno, no, estoy confundiendo. Eso fue en Salcedo. De San Francisco lo trasladaron a Salcedo. ¿Usted se fue pequeñito a Salcedo? A Salcedo, sí. A los 3 años. 3 añitos. En Salcedo. Papá era entonces, lo ascendieron a gerente de la Casa Monet. Ahí es que se produce el incidente. Ya yo tenía como 1 año en Salcedo. Y bueno, papá con mucho orgullo, como decía a los dos hijos, salí con 16 pesos en el bolsillo. Que era un poquito antes. Era mucho dinero, era mucho pensando. Y entonces, mi tío, el único hermano de Rafael Isa, vivía en Puerto Plata. Y estaba metido en el negocio de tabaco, empacar tabaco y exportar tabaco. Era como un intermediario de la compañía Ipaco, Yolanda. Y el tío acogió a su hermano y nos fuimos a Puerto Plata. Puerto Plata me marcó mucho, ¿no? Pasé como unos 5 o 6 años en Puerto Plata. Todo el tema del mar, la montaña, la belleza de Puerto Plata, pues nos impactó muchísimo a nosotros, ¿no? Y ahí, bueno, establecimos una serie de relaciones, entre ellas con el doctor Simpson, que estaba casado con la hermana de Pericle Franco. Okay. Pericle Franco Ornes, que estaba en el exilio y que había sido fundador del Partido Socialista. Eso era de Trujillo pura. Pura. Yo conocí a Pericle en Puerto Plata, cuando cuando estaba aquí en el 46, cuando salió el PSP. ¿Cuántos años usted tenía ya para esa época? No, yo tenía 5 o 6 años. Okay. Era un niño. A lo sumo, pero lo recuerdo. Y ahí se produjo un incidente que me quedó en la memoria, que fue que, siendo gobernador Inver Barrera en Puerto Plata, claro. Parece que Trujillo le dio la orden de apresamiento de Pericle, y nosotros trabajamos con Pericle en una playa que se llama María Picá. Y nos avisaron con tiempo. Y mi tío, que era un rebelde, me dijo, quédense aquí, que me voy con Pericle. Y cogió un jeep de la Segunda Guerra Mundial que él tenía y se tiró para Santiago, lo montó en un avión y vino aquí y se asiló. Se asiló. Si no lo pudieron coger preso, Pericle. Eso me quedó en la memoria, como también ya posteriormente. Papá en Salcedo estableció una relación con la familia Mirabal, el papá de Minerva. Mamá era un amante de las flores, y Minerva Mirabal también, de las flores, de la belleza. Mamá venció a papá, porque ella se casó a los 17 años y ella quería estudiar. Dejó el bachillerato a los 2 años, segundo año del bachillerato, y perdió los derechos de esos 2 años. Y venció a papá a los 15 años de casada, diciendo que quiero estudiar. Para volver a retomar. La lógica patriarcal. Sí, entendí. Pues, espérate. Pero entonces ya yo sé dónde es heredada la persistencia. En esa época. Mamá era muy linda. Es muy linda, ¿no? Muy linda.
Y bueno, papá, un árabe un poco celoso, pues, No quería soltarla. hasta que se impuso mamá. Y para poder, estudió el bachillerato en 2 años, hizo los 4 años. Y se planteó estudiar ingeniería y arquitectura aquí en la universidad, que no era autónoma todavía. Y Vivía en Santo Domingo, era. sí, Ya tenía sus hijos, decidió sí, estudiar arquitectura. claro. Vinimos a la capital y para poder sostener la familia, papá era comisionista en ese momento, agente vendedor creo que era la Casa Antún en ese momento. Y entonces, para poder sustentar la familia, montó una pensión universitaria en la Santo Tomás de Aquino, esquina Ramón Santana. Entonces eso ya ha mudado a la capital, A la capital. porque eso es plena zona Pero universitaria. ¿cuál es el tema? Que por las relaciones en Salcedo, San Francisco, la pensión fue ocupada por 4 muchachas. Minerva, Oh, María Teresa, oh. Sina Cabral, Tomasina, del 14 de junio también, y Isaura Ventura. Isaura Ventura era de San Francisco, las otras 3 de Salcedo. Eso tuvo que ver con las relaciones familiares. Y la mamá de Minerva dijo, vaya a donde Chelito, que yo quiero que vaya, ¿no? Pero la mamá ¿Qué año es eso aproximadamente? ¿Qué año es eso aproximadamente? Eso es... 50 y tantos. 56, 57. O sea que ya usted... ¿Cuántos Era un años tenía? preadolescente. ¿Eh? No. ¿Cuántos años se tenía? Yo estaba 8, 9, 10. Yo ingresé a La Salle en el 7º curso. Él estaba en plena formación de su pensamiento. Claro. Y esas Y jóvenes... me tocó la casualidad, Minerva estudiaba en voz alta. Leía poemas en voz alta. Y el único que podía estar en el área de ella, porque era una pensión, donde estábamos mi hermano, yo, Joselín, mi primo, y ellas 3. Y ellas 4. Ellas 4 en una habitación y nosotros en otra. Y la habitación de papá y mamá. Exacto. Entonces el área era muy reducida. Se oía todo. Sí, entonces, pero Minerva y yo nos íbamos a un rinconcito, porque a mí no me afectaba que ella estudiara en voz alta. Y usted, como usted era un niño... Y otra cosa que me fascinó fueron las trenzas de María Teresa. Oh. Tenía una trenza Trenzas larguísimas. hermosa. Que están en todas las Y fotos. yo aprendí a hacer la trenza. Están en todas las Sí, fotos. usted le hacía las trenzas a María Yo le hacía Teresa. la trenza a María Teresa. Imagínense ustedes, después que Minerva se va para Montecristi, que integran el movimiento 14 de junio. Ah, bueno, Manolo vivía, Minerva y Manolo se unieron en el momento que ella vivía en mi casa. Se metieron en amores ahí. Ahí fue Ella que le conoció a vivía Manolete. en otra pensión, Manolo vivía en otra pensión al doblar en la Ramón Santana de la viuda Ligó, Isabelita Ligó. Por cierto, una viuda hermosísima. ¿Tú sabes con quién estaba en esa pensión de la viuda? Vincho Castillo. ¿Qué? ¿En serio? Ah, pero eso no lo Vincho sabíamos. Castillo, que era de San Francisco. Yo le dije a ustedes que esta entrevista iba a ser histórica. Ustedes no me creyeron. Y Entonces Manolo, Minerva era, bueno, todas la miraban. Una diosa. Hermosa. Y Manolo se enamoró locamente de Minerva y le iba a hacer esquina, tú sabes que se hacían esquinas. Él se ponía un los muchachos de Con ahora la no mano en los saben tenía un bolsillos. llavero así. para cuando salieran o la miraran de lejos. Imagínense ustedes cuando lo hicieron preso, nos enteramos de las torturas. Mamá se vio cuando lo sacaron de la cárcel con Sina, con Tomasina, que está viva y bien, a quien queremos muchísimo todavía. Y Sina le contó las torturas, ¿no? la corriente eléctrica en los Y senos, a su familia no la persiguieron por esa relación. la presionaron. Pero en un momento determinado, el general Rodríguez Reyes, que vivía al lado de casa, llamó a mi tío. Mi tío Narciso, por el que yo llevo el nombre, duró 10 años fuera del Partido Dominicano. Y bueno, imagínate eso en un pueblecito, lo Claro. que significaba. Finalmente, como pasó con muchos, se dio.
y Trujillo lo nombró diputado. Porque era nombrado. Sí, sí era nombrado, claro. Entonces, pero siempre con nosotros, siendo nosotros niños, adolescentes, tenía un discurso antitrujillista en la intimidad y sufría ese tema. Pues el general Rodríguez le dijo, mira, Trujillo hizo un comentario conmigo, porque sabe que yo soy vecino de ustedes, de que tu hermana tiene dos comunistas. Oh. Tiene dos comunistas. Entonces mamá se lo contó a Minerva y le dijo, mira, Minerva, no te preocupes por eso, que yo asumo la situación. Yo no me echo para atrás. Van 2 episodios, ya saben Minerva, por qué la persistencia. Sí, sí. Van 2. Minerva le dice, no, Chelito, ya yo estoy terminando, estoy presentando la tesis. Me voy. Porque hay que proteger a tus hijos. Ustedes eran 2 jóvenes. Sí. Usted y Tony, No, ¿verdad? Bueno, sí, jovencito. Era jovencito. Tony acompañaba a mamá y la llevaba a la universidad de ahí, por la Santo Tomás de Aquino y la calle Sánchez Ramírez. Claro. Iba a la Facultad de Humanidades, que estaba aquí cerca de la de Economía, ahora. La llevaba y parecían que eran novios. ¿Entiendes? Pero antes, en ese momento, yo estaba todavía a nivel de escuela. En La Salle. En La Salle, sí. Usted se hizo bachiller en La Salle de la capital. Sí. Ahí en la Bolívar. Yo hice el primer año de bachillerato en Puerto Plata con mi tío, sin mi papá, porque papá también sufrió, hay una arbitrariedad, lo quitaron del trabajo, entró en crisis el tema familiar en términos de sustento y el tío nos acogió a nosotros, que no tenía hijos, que era nuestro segundo papá, que fue uno de los que nos encendió, porque te decía que era muy beligerante, y él ponía Radio Habana. A mi papá también. Y Radio Rebelde. Mi papá también. Ahí Y Radio ustedes Rebelde. empezaron en Radio Habana, Cuba. Y teniendo yo 13 años, Ahora que decir. entre los 13 y los 14, cuando vivía con él, yo ingresé a la Normal de Puerto Plata a los 12 años. Cumplí recién ingresado a los 13. Me encontré también con un amigo que ojalá viera esta entrevista, Chito Borda. Si no, yo se la voy a mandar, no se preocupe. De los Borda. Yo le voy a mandar el video Sí, si lo está mirando. de los Borda de Puerto Plata. Y era una familia antitrujillista, los Borda. Tenían gente en el exilio. Entonces nos íbamos al patio de la escuela a hablar contra Trujillo. Calladito ahí. Y la escuela estaba dirigida por don Carlos Hernández, que había sido un capitán del ejército, un tipo muy trujillista, que fue ministro de Educación a raíz del gobierno de reconstrucción. Sí. Pues era muy trujillista, muy represivo como director, entonces nosotros nos íbamos tranquilitos a hablar contra Trujillo. Ahí comienzan mis primeras grandes inquietudes, que lógicamente con el tema de la expedición de junio, de la cercanía que tuve por las radios a la Revolución Cubana, a los discursos de Fidel, a los discursos del Che, pues... Horas. Discurso Horas, larguísimo. horas. Se fue construyendo su pensamiento. se iba construyendo mi político y pensamiento. social. Narciso, ¿usted se acuerda de esto? Esta es Radio Habana, Cuba. Transmitiendo desde Cuba. Territorio libre en América. Yo era un niño. Míralo ahí. Y eso se escuchaba, sobre todo en la capital, cuando estaban los cepillos, en el servicio casi se... Eso me decía, eso no lo viví. Ay, con el radito. Eso yo debajo no de lo la viví. cama, porque tenían una antena y se decía, que no era verdad en ese tiempo, que a través de esa antena escuchaban lo que se estaba diciendo en la casa. Es verdad. De ahí es que viene la cultura, Narso, de que la gente escuchaba los raditos y después la lotería, pero también esos pensamientos con el radito ahí en el oído. No sé si puede tener relación, pero eso se dio mucho en el campo, lo que tú dices, Sí, también con sí. los raditos. Cuando usted ya tiene concebido ese pensamiento con esas ideas que para aquel momento eran ideas comunistas, perseguidos por pensar diferente a lo que estaba establecido en medio de una dictadura, ¿cómo lo asumieron en su casa sus padres?
Bueno, mamá era muy rebelde, ¿no? Yo recuerdo que yo le hice una pregunta a ella porque estando en La Salle, creo que en el 7º o 8º curso, trajeron aquí un hermano de La Salle, que era un orador del anticomunismo. Y nos convocaron al salón y ese tipo le tiró nitrón al comunismo. Y yo sabía que Pericles Franco era del Partido Comunista. Y mamá hablaba muy bien de Pericles. Entonces yo le pregunté a mamá, ¿y entonces cómo es la cosa? Pericles es una gente buena, que tú defiendes, y Pericles es comunista. ¿Y cómo este tipo dice que el comunismo es como el diablo? Hay una contradicción. Entonces me dijo, mira, sí, ahí hay una contradicción, ahí hay dos formas de pensamiento. Yo creo que la justa está del lado de Pericles, me dice ella, pero no comente eso. No lo digas. No lo hables. No comente eso en ninguna parte, ¿entendiendo? Fíjate, todo ese proceso se va desarrollando. A veces yo me pongo cosas adelante y luego vuelvo para atrás, para que se entienda. Normal. Yo digo, ¿y cómo es posible que yo no fuera como soy? Narciso, ese Mire, déjame preguntarle algo. es de la madre, que él Sí, ha mencionado mucho a su mamá. El vínculo de un hijo con una madre impacta mucho y veo que usted tiene todavía esa relación de amor con su madre. ¿Se parece usted a su madre, a su padre, en el carácter? En No, el físicamente, el que se parece más a la familia de papá y sobre todo a los Dajer de Tony. Por eso le decíamos turcos arandinos, los primos de San Francisco. Yo me parezco más a la parte de mi mamá físicamente. Bueno, y evidentemente tú has destacado algo. Totalmente. Yo no lo manejaba. Totalmente. Ahora, papá. Eso es heredado. Papá era la honestidad personificada. Y además, la sencillez. Usted tiene buenos genes, definitivamente. La sencillez. Con todo el que trabajaba con él, por humilde que fuera, tenía su cariño. Mire, y tenía su solidaridad. Narciso. Y papá también, ya después, siendo ya Partido Comunista Dominicano y yo siendo secretario general, papá distribuía el periódico Hablando Comunistas. Narciso. Lo acompañó. Narciso, usted y yo por poco somos colegas, porque usted estudió medicina. Claro. Y se retiró, dice su biografía, en el 5º año, eso antes de entrar ya al internado. ¿Y qué pasó? Me retiraron. ¡Ah, lo retiraron! Te voy a decir por qué. Ahora sí. Te voy a decir por qué. Porque yo ingresé a la universidad con todas las ideas antitrujillistas. Mi primera actividad antitrujillista clandestina fue alrededor de las hermanas Mirabal. Porque un grupo de jóvenes decidieron, después del asesinato, hacer una carta que se reproducía en máquina de escribir, en papel carbón, expresando la protesta por eso y pasándola de mano en mano. De mano en mano. En mi curso, ese también yo quiero que vea este programa, está un hermano mío desde entonces, que es Rafael Pichardo Esteves, cardiólogo, maestro de medicina. Exacto. Y nosotros teníamos una gran afinidad, debo decir que éramos los dos muy buenos estudiantes, y nos hicimos amigos, porque además él es hermano de, déjame ver ahora, uno de los expedicionarios de Junio. Y entonces entró en la liga de antitrujillista conspirativa y él me pasó la carta. A él se la había pasado Teobaldo Rodríguez, que fue secretario general de la UAS y que estuvo preso en la 40. Y Teobaldo tuvo el valor, debo reconocerlo, no sé cómo está ahora en términos de salud, tuvo el valor de no decir una palabra sobre cómo él entregó la carta y a quién se la entregó.
Por eso lo hicieron preso. Y lo torturaron. Y no habló. Se salvó Rafael y me salvé yo, posiblemente. Bueno, esa fue la primera actividad. Pero nosotros en el curso, entonces ya cuando viene todo el tema del ajusticiamiento de Trujillo y del destape, yo salía de la zona universitaria hacia el Conde cuando estábamos persiguiendo los jalgueses. Un muchacho. Me metí en los mítines y yo fui al mítin de Santiago, que por cierto, la que habló del mítin de Santiago, mira qué cosa, a nombre de los maestros de Santiago, la mamá de Lulú, de Lourdes. Porque Lulú, aparte de todo el amor que nos dispensamos, aparte de todo eso, Lulú cayó presa en los brazos de su mamá a los 2 años. ¿A los 2 años? Sí. Porque una guerrera. Estaban en la lucha antitrujillista cuando la Juventud Democrática. Y bueno, yo no sabía que era la mamá, pero sí recuerdo, nosotros llevábamos unos machetes en las guaguas. Machetes. Hacia los mítines, porque estaba Balá. Balá era la banda el jefe de los paleros, ¿verdad? Sí, los paleros. A la caída de Trujillo. Sí. Entonces, bueno, también defendíamos el local del 14 de junio, pues yo ingresé a la Juventud del 14 de junio, después del ajusticiamiento de Trujillo, con machete. En una nos convocaron porque iban a asaltar el local. Fue mi primera prisión. Y caí preso con Manolo, ya después de Manolo salir de la cárcel. Nos metieron en el sótano, un sótano grande que había en la policía, a un paquete. ¿A qué le pasó eso? Recuerdo a los agentes del signo de Ando con ametralladora Thompson en el local. Increíble. Hubo un escándalo. A mí me pasó eso, yo era un niño con Sagrario Ercira Díaz. Yo no estaba ni siquiera en la universidad, sino por estar comprando libros comunistas en el Economato. Se acercaron a la universidad y me agarraron preso siendo un niño, 12 o 13 años tenía yo, lo mismo. Bueno. Paquete de gente, bueno, y claro, me sacaron a las 2 de la mañana. La segunda vez fue... ¿Usted recuerda alguna conversación con Manolo en esa primera experiencia, ahí en ese lugar? Él lo que me dice, pero mira aquí el hijo de Chelito. Porque yo además lo fui a visitar cuando salió de la cárcel, porque además Lourdes, las dos Lourdes, vamos a decir, la esposa de José Israel y Lourdes, tenían una relación de amistad con Manolo, después que salió de la cárcel. Pero bueno, ya yo entonces no... Mire, ¿y por qué me echaron de la escuela de medicina? Porque no quiero perderme ese episodio. Bueno, nosotros fuimos los que iniciamos el proceso de democratización de la universidad. Luchando contra el plan de Atcon, no sé si te acuerdas. No. Atcon. No. Entonces, el secretario general de la UA era Abinader, padre. Explíqueme cómo es la cosa. Entonces contrataron a un gringo para hacer la reforma universitaria, crear el CUEC, el centro, con un concepto elitista que implicaba pasar de la universidad abierta. Eso años 62, 63, por ahí. 62. 62, después de la muerte de Trujillo, en plena transición. Yo era por mis buenas notas monitor de química en la facultad, en el segundo o tercer año. Querían transformar la universidad, de la universidad pública de acceso para todos a una universidad mucho más... No, nunca había sido de acceso para todos, cuando Trujillo es la universidad de élite. Bueno, nunca. Pero vamos a hablar de una universidad... Ellos trabajan la democratización, le encabezan ellos. Primero la destrujillación de la UAS. Universidad. Y luego cuando viene todo el tema, porque ¿qué pasó? Ganaron las elecciones la derecha universitaria, en términos del profesorado. Y ahí viene el plan. Mire, aquí dicen que usted tiene una memoria prodigiosa. Usted sabe que yo tengo comunicación a través de esto. Usted que lo felicitan, de verdad. Viene el plan que quería... Viene el plan, es decir, Abinader, secretario general, que era Moncito. ¿Y el rector? Estaba uno de los que... Primero me cancelaron de monitor, primero.
Ok, monitor le pagan aunque sea un estipendio mínimo. Y después cuando dan el golpe de Estado, que nosotros nos quedamos en la universidad cercada, y que de ahí se dirigían todas las luchas, los contactos con el movimiento obrero, te estoy hablando, de finales del 63, 64. Guerrilla. Yo era ya dirigente. Matan a Manolo. Yo era dirigente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Matan a Manolo. Matan a Manolo. En las Manaclas, ¿verdad? Sí. Lo fusilan. Claro. Y a gran parte de sus compañeros también. Lo expulsan de la... Yo estaba en el 5º año. Ajá. Terminando. Es decir, te voy a explicar por qué, por ejemplo, se graduó a mí Inabel, que estaba en el 5º de ingeniería. Porque estaba ya terminando a nivel de tesis. Yo estaba en el 5º y me faltaba el 6º. Claro. La carrera. La de los hospitales. Ahí es que me expulsan. Porque se opuso al plan. Lo expulsaron a todo el comité de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Nosotros vemos Fragua, Grupo Fragua, con un periódico que hay que verlo para esa época. Y ya ahí es que yo comienzo a escribir en el periódico Fragua. Pero además éramos canillitas y hacíamos el periódico. Yo cogía desde la imprenta que era en La Nación de La Mella, a pie en la universidad con 200 periódicos, vendiendo periódicos, hasta llegar a la universidad con una parte del paquete y distribuirlo. Entonces lo sacan de la escuela. Yo lo hacía también porque ingresé en busca de marxismo. Ya yo comencé a leer, la librería Herrera comenzó a traer libros marxistas, ABC del comunismo. Es verdad. La librería Escucha Yankee, que no era propiamente un libro de Ray Mills, pero Escucha Yankee, La Revolución Verde Olivo. Entonces, todo esto me va a impactar. La madre de Gorky, ahí fue que eso me dio. Y con razón, todos leímos eso. Con razón dijo Lenin que la madre había reclutado para las ideas socialistas mucho más personas en el mundo que el manifiesto. Es verdad, es cierto. El manifiesto. Entonces, es cierto. Y así se templó el acero. También, esos eran los libros que se leían en esa época. Entonces, en ese 5º año, a usted lo expulsan porque se opuso al plan, el plan Arcom que se tenía en la universidad. Arcom, y te voy a decir un relato a propósito de lo de Abinader. Entonces, nosotros para atacar a las autoridades decíamos: Jarabe Abinader de la casa Arcom. Es lo que nos quieren meter. Lo que quieren obligar a tomar es Jarabe Abinader de la casa Arcom. Pero ustedes entonces fueron de los que sacaron a Joaquín Balaguer de la universidad. Claro. ¿Verdad que sí? Sí. Tony, mi hermano, Andrúbal Domínguez, el doctor Puig, odontólogo eminente. Exactamente. Fueron los 3 votos que sacaron a Balaguer. ¿Cómo fue eso? Froilán y... Un momentito, yo tengo que terminar aquí. No, porque le estoy diciendo al director, yo estoy aquí entretenido. Había una comisión, había una comisión se le quiere, director, de depuración, de destrujización de la universidad, en la que jugó un papel muy destacado José Israel Cuello, que tenía, ya a esa edad, tenía una erudición sobre la historia dominicana y una vocación por la investigación de los periódicos y por todo esto, que aportó muchísimo en términos de hacer el proceso para ir sacando a los profesores que más se comprometieron con la tiranía. Y entre ellos estaba Balaguer. Claro, Balaguer, por la figura que era, dio mucho más trabajo que los demás. Exacto, me imagino. Pero lo sacaron de la universidad, y eso a Balaguer jamás se lo perdonó. Jamás lo perdonó, es cierto. Jamás es lo cierto. Y cada vez que se intentó restablecerla, entonces nosotros no se pudo. No se pudo. Ustedes también enfrentaron en ese plan, a pesar de que lo sacaron de la facultad, que no se pudo implementar el plan por el que se proponía convertir la universidad en un espacio de élites. Ustedes no permitieron. Triunfamos nosotros. Ese fue el movimiento renovador de la UAS. ¿Qué pasa? Golpe de Estado. Ahí se arregla el golpe de Estado, la universidad sin ningún nivel de trabajo. Nosotros dentro de la universidad, un grupo, ahí estuvo Luis Barrarío antes de irse a la guerrilla, Adúbal Domínguez, José Israel, yo, mi hermano, estuvo... estaba el doctor Virgilio Perdomo,
Don Narciso, ¿estaba José Joaquín Puello ahí? Asilado no. Pero posteriormente sí. Porque el Brook era moderado. Brook era revolucionario universitario cristiano. José Joaquín se distinguía entre ellos porque el duro era de Filló, Bernardo de Filló. Bernardo. De Filló. Los médicos somos necios, de verdad. Hubo un debate que ojalá alguien pudiera rescatar la grabación por televisión, por Radio Televisión Dominicana, de José Joaquín y Asdrúbal. Debate de nivel. Era una juventud. Porque Asdrúbal era el líder nuestro, por sus condiciones carismáticas. Tenía ideas. Asdrúbal tenía un don filosófico, ¿no? Mire, Narciso. Y cuando agarró el marxismo, pues, lo agarró con profundidad. Narciso, yo voy a sacar de esta entrevista 3 cosas. La primera, voy a comenzar por la última. Yo necesito que usted se me comprometa a terminar esa historia. Sí. Que vuelva. A terminar esa historia. Sí. Porque comenzamos con su nacimiento en San Francisco de Macorís. Claro. Y estamos ya entre los años 64 y 65. Tenemos que comenzar entonces a partir de la Revolución de Abril. Pero claro. La construcción del Partido Comunista. Ahí es que te iba a decir. Toda la gente que le debe a usted, a sus relaciones, ser profesional en este país. No, a usted. Era parte de un movimiento. Sí, pero aparte de eso, porque yo estuve... Porque aquí me dicen el último rojo. No, hay muchos, hay muchos todavía. Se van a reproducir muchos. Yo hablé ahí, usted estaba aquí y me dijo, pero usted se fue por la zurda hoy. Me lo dijo hace un ratito. Sí. Mire, usted se atreve a volver aquí, ¿verdad que sí? Para terminar esa historia. Me atrevo, no. Ok, No, lo segundo. Usted se compromete. Lo segundo que yo rescato de usted, que probablemente las personas no lo conocían, y aquí usted lo demostró, su enorme amor por su madre, que incluso en su lenguaje aquí la dio todavía por viva y que está todavía presente en usted. Y tercero, La persistencia. Narciso Isaconde, el de tiro al blanco aquí en Teleradio América, el combativo, el que ha enfrentado situaciones muy peligrosas, es un hombre tierno. ¿Ustedes no se dieron cuenta? Sí. Bueno, es un hombre tierno. Es un hombre muy tierno. De verdad. Que cuando habló de su esposa Lourdes... ¡Oh! Se le vio, cambió sí, la cara. se Por cambió. eso me decía, te faltó un cuarto. ¿Cuál es el cuarto? El amor por Lourdes, por mis hijos, Exacto. y el amor que ella me tiene. Ay, qué... Yo no fuera yo sin eso. Mira, ese libro es un poemario. Sí. Yo tengo 2 poemarios, versos heroicos. Hay versos a Orlando, a Doña Adriana, a la lucha en El Salvador, a la expedición de Luperón, Tulio Arbelo, y este que es Inseparablemente Juntos, que el poema por el cual tiene el nombre es a Lulú, comenzando por un encuentro muy tierno, que fue cuando entramos en amores. Y fue en el parquecito al lado de la Facultad de Medicina, que estaba ahí. Yo sé cuál es. La gramita. Yo estuve ahí. No, la grama es para un lado, es un parquecito que hay Estábamos ahí. sentados en un banco, ella y yo, y comenzó una llovizna, una jarinita, como dicen los campesinos. Y yo le di el primer beso en la mejilla. Oh, Y desde entonces, estoy hablando de 60 años, claro. ¿entiendes? Desde entonces, inseparablemente juntos. Mire, don Narciso. Tiene que volver a ser. Usted tiene que volver a terminarme la historia. Usted se comprometió porque lamentablemente aquí el director por poco me está fusilando. Y No, está bien. usted sabe cuál es el tiempo en televisión mucho mejor que yo. Mire, No, un privilegio tenerlo aquí. privilegio. Le agradezco de Sí, corazón, sí, de verdad, privilegio. que haya venido a enseñarle a la juventud dominicana cómo era esa época. Ojalá uno poder tener más posibilidades. Mira, yo hice este libro que se llama Secretos, Vivencias de Lucha, Vida y Amor. Porque si me preguntaran qué ha sido mi vida, yo te puedo decir, mi vida ha sido lucha por los mejores valores, contra todas las injusticias, por un proyecto de sociedad solidaria, socialista, pero rodeada de amor. Empujada por el amor por los demás, Claro. sin duda ninguna. Claro, y además rodeada del amor familiar. Primero mis padres, papá y mamá, mejor dicho, porque eso de padres, hay que hablar bueno, hasta lo de patria viene del patriarcado. Hay que decirle matria también, a la patria. Sí.
¿Me entiendes? Esa pareja que se separaron después de 40 años de casado, pero que con nosotros eso fue solo amor y solo apoyo. Apoyo cogiendo riesgos, mamá. Mamá era capaz de, yo le decía, estábamos asilados en la universidad, rodeados de la tropa, y ella nos llevaba comida y la dejaban pasar. Por cierto, en una se encontró con Camaño. Y se encontró con Camaño como policía. En el peor momento, porque yo le dije, mamá, le mandé una nota, mamá, le escribí, hay una pistola que está en un tarro, enterrada, envuelta, tráemela. No me la metió en la cartera. Y la pararon. Y le iban a registrar la cartera. Y oye, qué cosa más tremenda, para que tú veas, también hay que creer un poco en los espíritus. Sí, sí. La divinidad. En las ondas positivas, en la energía positiva. Camaño le dijo, no, pero respeten a esa doñita. Déjenla pasar. Mire, la verdad es que yo le agradecemos muchísimo. Y me tiene que venir a terminar la historia, yo lo voy a invitar otra vez. Usted que manda ahí. Perfecto. Señores, vamos a una pausa comercial porque la verdad es que esta historia es de no terminar. Tenemos el segmento de salud mental con un invitado a quien de verdad le agradecemos la paciencia, y a Celinés también, pero una historia que teníamos que terminar en el año 1965. Nos quedamos ahí. A partir de ahí entonces volvemos. Sí. Muchísimas gracias, Narciso. Vamos a una pausa.